hoy estar en este evento, en esta comunidad de aprendizaje que hemos llamado Laboratorio de Escritura Creativa. Darles la bienvenida, un fuerte abrazo. Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, en sus regionales. Hoy tenemos un invitado muy especial de una lectura. Se llama Pedro José Luis Pulido Díaz. Pedro no sabía que tenía Pedro José Díaz. Bueno, Pedro es promotor con más de 10 años con estudios de literatura y experiencia ha sido coordinador de proyectos y no así como actualmente es líder del área de información de pura lectura y como tal actualmente se encuentra asesorando los procesos de formación y de construcción de lineamientos técnicos del Plan Nacional del Libro, procesos a Pedro, darte la bienvenida y agradecerte que hayas invitado. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder compartir este espacio con ustedes y espero que sea muy fructífero para todos los participantes, como yo creo que ya lo es para nosotros poder encontrarnos en estos escenarios de aprendizaje. Gracias, Pedro. Bueno, vemos que la gente se está empezando a conectar. Voy a ir proyectando la presentación que tenemos. Y el tema que hoy nos convoca es la escritura. Entonces, nuestras comunidades son una estrategia cada una de las regionales, poder actualizar tiempos. En el marco de COVID-19, hemos descubierto que en casas no hay literatura. Las familias nos están pidiendo compartirnos literatura. En este espacio para poder construir entre todos literatura. Para nosotros pues estudiar Pedro y poder aprovechar en esta comunidad de aprendizaje virtual pues para dar consejos y nos puedas orientar en cuentos cortos. Entonces quisiera que empezáramos como nuestra conversación sobre la literatura. ¿Qué nos puedes contar la literatura en la educación inicial? Bueno, frente a la literatura en la educación inicial, digamos que hay varias cosas que son importantes, ¿no? Y es, todos tenemos claro, cuando hablamos, por ejemplo, desde la estrategia Cero a Siempre, hablamos sobre la literatura como una de las actividades rectoras de la primera infancia. Pero ¿por qué eso no es la actividad rectora? Hay un autor que a mí me parece muy interesante frente a eso, que se llama Jerome Bruner. Y Bruner dice que los seres humanos tenemos dos formas de pensar, dos formas de entender el mundo. Una es el pensamiento paradigmático, que es el pensamiento que nos permite abstraer, entender conceptos, y la otra es el pensamiento narrativo, que es un pensamiento que a veces no exploramos mucho, que no le damos mucha importancia, pero es aquel que se construye a partir precisamente de las narraciones literarias y de la narración en general. En ese sentido, digamos, la literatura adquiere un valor súper importante porque la literatura nos permite, en primer lugar, ampliar el universo de los niños. Cuando vivimos estamos en la primera infancia, los niños tienen un universo cotidiano que está limitado pues por sus experiencias, por su cultura, pero en la medida en que se va involucrando la literatura, ese universo se va agrandando y entonces el niño tiene acceso a unos mundos posibles, a viajar a través de donde viven los monstruos,
donde viven los monstruos, viajan al país de las maravillas, viajan al país de nunca jamás, viajan a todos estos universos posibles, y eso hace que su marco referencial sea mucho más grande. Entonces ahí hay una cosa importantísima de la literatura en la educación inicial. Pero lo otro que implica la literatura en la educación inicial es que es un hito importantísimo para el desarrollo del lenguaje. Cuando un niño tiene la posibilidad de acercarse a los libros, a la lectura, a la tradición oral, a las narraciones, está permitiéndose construir una forma de lenguaje, una forma que toma la lengua especial que solo se da en la literatura. Si ustedes se ponen a pensar en nuestra habla cotidiana, todo el tiempo tenemos, por ejemplo, repeticiones, todo el tiempo tenemos ciertos vocablos que no utilizaríamos en la literatura, porque en la literatura todo está fríamente calculado. Todo lo que aparece en el marco del libro, en el marco de lo que es un cuento, de lo que es una novela, una poesía, está muy pensado por el autor, lo cual hace que así el lenguaje que aparezca sea aparentemente cotidiano. Es un lenguaje que al estar tan pensado tiene unas intenciones que no se quedan en la superficie de lo que contamos, sino que van mucho más profundo, van mucho más allá de lo que nos está del texto superficial que nos encontramos. Esa capacidad de poder ver más allá del texto, esa capacidad de poder narrar, esa capacidad de entender mundos simbólicos, es lo que le da la importancia a la literatura en la educación inicial, porque en muchas ocasiones se nos olvida un poco que el lenguaje no es solamente lo que está en la superficie, sino que a la larga todos nos comunicamos con otras cosas que van mucho más profundo. Nuestra forma de hablar, la forma en que organizamos las palabras en una oración, todo eso también está diciendo cosas. Y en la literatura eso tiene un sentido supremamente especial. Yo creo que ahí viene un poco la importancia de la literatura en la educación inicial. Gracias, Pedro. Creo que no se está escuchando muy bien mi presentación. Estaba leyendo ahorita como los comentarios de los participantes. Ahora tenemos los géneros de la literatura infantil. Entonces tenemos el lírico, que es la poesía, la tradición oral, las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas, las retahílas, como todo eso de ese acervo que está esperando a ser transmitido de familia en familia y de generación en generación. Y tenemos la narrativa, que son las leyendas, los mitos, los cuentos populares, los cuentos de tradición también, y las novelas. Yo ayer te hacía una pregunta y era sobre los libros de imágenes, los libros de álbum y los libros informativos. Háblanos un poco de estos géneros literarios como para poder empezar a entrar en el tema del cuento. Súper. Miren, fíjense en una cosa que es súper interesante, ¿no? Y es que nosotros con los niños de primera infancia le damos mucho énfasis a los libros de imágenes, a los libros que tienen imágenes. Y aquí hay una cosa que a mí me parece importante como tener en cuenta, y es, debemos tener en cuenta primero que los libros de imágenes también entran en el marco de la literatura en la medida en que nos cuentan una historia que por lo general es ficticia. Yo quería compartirles un libro de imágenes que se llama Al final de la fila, de Marcelo Pimentel. Creo que ahí lo alcanzan a ver más o menos, no sé si se ve muy pequeño. ¿Se ve bien? Ok, entonces fíjense lo que pasa al final de la fila. Este es un libro que solo tiene imágenes.
y como dice la historia, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fíjense lo que pasa en ese libro de imágenes. Igual estamos contando una historia. Estamos hablando de una historia de unos animales que están en la selva, son además animales salvajes, que caminan por la selva y parece que están haciendo como una fila. Pero ¿a dónde los lleva esa fila? Resulta que hay una persona que los está adornando. Está sentada en un árbol y esta persona nos está adornando y ellos parecen muy felices y muy orgullosos de estas pinturas y estos adornos que les van poniendo, ¿no? De por sí pareciera que están como en una celebración, ¿no? Es como un poco como nos acicalamos todos para irnos a una fiesta, cómo nos arreglamos, y los animales, fíjense en esto, ¿no? Y es que primero pues se ven como muy orgullosos, pero cuando logran reflejarse en el espejo, miren lo contentos que se ven, ¿no? Es como cuando ustedes se ponen bonitos o bonitas y se ven en el espejo y dicen, oh, miren que muy guapo. Pero empieza a llover. Y cuando empieza a llover, todas las pinturas empiezan a caerse. Los animales se sorprenden y dicen como, ¡ay, no puede ser tanto lo lindo que nos veíamos y miren lo que nos pasó! Y se van a buscar de nuevo al hombre para que los pinte y este hombre ya no está, ya no aparece. ¿Se dan cuenta? De una u otra manera, las imágenes también nos cuentan historias. Y al estarnos contando historias se nos vuelve parte de la literatura. En el marco de pensarnos los géneros literarios para la primera infancia, o para la infancia más bien, o de la literatura infantil, muchas personas consideran que esto es un libro álbum, otros dicen es un libro de imágenes. Y el argumento un poco es que hay personas que consideran que el libro álbum es aquel libro en donde la imagen está en perfecto equilibrio con el texto. Ese equilibrio con el texto es lo que haría el libro álbum, y esto haría este libro entonces sería un libro de imágenes. De todas maneras, ambos son géneros narrativos, son géneros que nos están contando una historia, nos cuentan una anécdota, nos cuentan una historia y nos presentan unas cosas iniciales de las que vamos a hablar más adelante, que debe tener toda narración. Esto cambia un poco con los libros álbum. Les voy a leer un libro álbum muy cortico, rápidamente, que a mí me gusta mucho, que se llama Lobo. De pronto ustedes ya lo conocen. Y Lobo es un libro álbum muy breve que también nos cuenta una historia de la que uno empieza a sospechar desde el comienzo. Fíjense en la portada y miren lo que aparece por acá. Piénsense ustedes de qué será que se trata este libro. Se llama Lobo. Y dice así: me pongo mi nariz. Entonces se pone su nariz. Me pongo mi ojo. Se pone su ojo. Bueno, mi ojo está debajo de las gafas, pero este lobo no tiene gafas. Me pongo mi otro ojo. Me pongo una oreja. Me pongo mis orejas. Me pongo mis dientes. ¿Qué será lo que va a pasar acá con este lobo? Me pongo mis otros dientes. Uy, qué miedo esos dientes. Me pongo mi cabeza. Me pongo mi servilleta. No sé si le recuerda a un juego como Juguemos en el Bosque, donde me pongo. Y me como mi zanahoria. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Y fíjense lo que pasa con esta historia. En el libro álbum nosotros no podríamos comprender
la totalidad del libro si yo no les muestro las imágenes. Si yo les digo, me pongo mi ojo, me pongo mi nariz, me pongo mis dientes, me pongo mis otros dientes, ¿a qué querrá referirse? Si no vemos la imagen, no es posible entender que son los dientes de arriba y los dientes de abajo. No entendemos, por ejemplo, cómo es que se pone la cabeza y después de haberse puesto los dientes. Todo eso sucede en el libro álbum. El libro álbum complementa el texto y la imagen, se complementa, como que se dan la mano muy bien y necesitan esa complementariedad. Eso nos pasa con este tipo de narrativa. Tenemos otros tipos de narrativa como lo son los cuentos para los niños, y dentro de estos cuentos para los niños tenemos muchas opciones, ¿no? Están los cuentos de la tradición oral, las leyendas, los mitos, pero fíjense que cuando hablamos de un cuento no necesariamente tenemos las imágenes. En ocasiones las imágenes nos apoyan, ¿no? Nos dicen cómo nos ayudan a imaginarnos al personaje. Pero en los cuentos, en realidad, la imagen, un buen cuento no requiere la imagen para entenderlo, sino que el cuento se defiende solito. Lo mismo que pasa con las leyendas o los mitos. Lo más interesante de las leyendas, y esto me parece maravilloso de la tradición oral, es que la Llorona da mucho susto, es porque cada quien se imagina su propia Llorona. No importa que hayan imágenes o iconografía en torno de la Llorona, la construcción de la Llorona, o la construcción del Moán, o la construcción de la Patasola, es una construcción que sucede en la imaginación de cada persona que lo escucha. Y esto hace una cosa impresionante, y es porque me impacta de una manera mucho más fuerte. A veces nos pasa con la literatura. Quienes hayan visto esta película de Troya, o que hayan visto las películas en donde sucede la guerra de Troya, cuando uno lee la Ilíada, uno se da cuenta que en la Ilíada lo único que dicen es: Helena es la mujer más bella del mundo, y allá siempre le dicen Helena la de niveos brazos, no dicen nada más en la Ilíada. Pero a ti ya te dijeron que es la mujer más bella del mundo, y tú puedes construirla la mujer más bella del mundo como te lo imagines. Cuando pasa la película te quedas con la imagen solo de la actriz de la película. Entonces, esto es lo maravilloso que logran los cuentos, lo maravilloso que logra la narrativa, y es que va a empezar a construir la imaginación del niño y les va a permitir un escenario de libertad maravilloso, un escenario muy bonito. Cuando un niño dibuja un personaje de un cuento sin la obligación de que se parezca o no se parezca, está creando un personaje. Por eso cuando nosotros leemos, lo que hacemos es una co-creación. Partimos de un texto y empezamos a crear otra cosa. Esto sucede en la narrativa. Antes de pasar sobre los géneros literarios, quería darles como una pequeña cosita de... No escuché la lectura, dice alguien, del libro al final de la fila. Bueno, sí, igual era un libro de imágenes, pero podemos más adelantico, si quieres la repetimos, no pasa nada. Fíjense en esto, ¿no? Y es que hay en la poesía para la primera infancia tiene una fuerte influencia de la literatura infantil, de la tradición oral, perdón. Fíjense que cuando entendemos la literatura, la poesía para la primera infancia, no estamos hablando de estos simbolismos profundos y enredadísimos que a veces pasan en la literatura para adultos, sino hablamos de situaciones cotidianas, y hablamos de cosas que la mayoría vienen de la tradición oral: las adivinanzas, las retahílas, los trabalenguas. Yo quiero leerles uno que a mí me gusta un montón, que me encanta leerlo siempre con los niños, que además está en este libro que a mí también me gusta muchísimo, que se llama Poesía para Niños. Es una antología que hace Beatriz Elena Robledo, y que además ustedes lo pueden mirar gratis en la página del IDARTES de Bogotá o en la página del Banco de la República. Lo encuentran en PDF gratuitamente. Y quiero leerles esto, que es una poesía para niños, y dice así: ahora que estamos despacio, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Yo salí del campamento con hambre de 3 semanas. Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras y caían avellanas. Con el ruido de las nueces salió el amo del peral. Niños, no tiréis más piedras, que no es mío el melonar, que es de una pobre señora que me lo mandó cuidar.
Y con estas poesías, algo muy chévere es que muchas de la poesía infantil están vinculadas al juego, están vinculadas a la idea de hacer interacción con los niños. O sea, no es suficiente simplemente con leerlos y ya, sino que a veces hay que hacer cosas. Entonces, por ejemplo, a mí con los niños me encanta ponerme a contar mentiras a partir de esta historia. Entonces, leemos esto y ahora empecémonos a contar mentiras y les preguntamos a los niños mentiras y a veces a los papás, y es una cosa muy, muy, muy divertida. Entonces, digamos que quería hacer como este pequeñísimo recorrido por los géneros literarios de la literatura infantil para que tengamos una idea, porque como nuestro objetivo es escribir, de dónde se enmarca nuestra escritura y para qué y a dónde no lo pensamos. Hay una cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta. Los géneros literarios suceden en la lectura, es decir, es nuestra forma como lectores de organizar un poco lo que nos entregan. Pero muchos escritores a veces escriben, por ejemplo, les doy un ejemplo. El Quijote, Cervantes no se imaginaba que el Quijote iba a ser la primera novela moderna e iba a fundar el género de la novela. Entonces a veces los escritores escriben y son otros los que ubican la obra en un determinado género. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante? Y es a qué público nos estamos dirigiendo. Si estamos hablando con niños de primera infancia o con niños en general, pues no vamos a escribir cuentos de 14 páginas en donde tengamos un desarrollo súper lento, no. Muy seguramente vamos a escribir cuentos muy breves, con un impacto muy fuerte, y eso es lo que caracteriza a la buena narrativa. Edgar Allan Poe, en un texto que se llama La filosofía de la composición, dice: un buen cuento es aquel que me genera un impacto, que puedo leer de una sola sentada y me genera un impacto. Son dos características importantes de la buena narrativa, de cualquier buena narrativa. Y en el caso de los niños esto no cambia. Entonces, bueno, quería como contarles un poquito de eso y pues más adelante creo que vamos a profundizar un poco sobre la escritura del cuento y les contaré algunos tips y algunas ideas que digamos que creo yo que funcionan mucho. Gracias, Pedro. Ahora, ¿mejoró el sonido? Creo que ahora sí me pueden escuchar mejor. Sí, señora. Listo. Quiero ahora que hablemos de otro tema, y es la literatura para los bebés. Entonces, les voy a compartir una imagen que creo que habla por sí sola, como un pretexto para que conversemos para los bebés, para las mujeres en gestación, cómo se da esa literatura. Porque a veces tenemos el imaginario de que la literatura son solo los libros en físico, los libros en digital. Pedro, por favor, háblanos de esa tradición oral y cómo hace parte de la poesía y cómo hace parte de la literatura y cómo alimenta la parte emocional de los niños y de las niñas, cómo fortalece los vínculos de las familias y cómo es esa puerta abierta a ese simbolismo, a esos lenguajes, a esa interpretación del mundo. Claro. Miren, hay una cosa súper importante y que digamos que tiene que ver con el desarrollo de los niños y es, bueno, desde los 5 meses de gestación ya el bebé ha desarrollado el sentido del oído. Y esto ya tiene unas implicaciones súper importantes en lo que significa la lectura y la literatura para los niños. Dense cuenta de una cosa, y es que nuestra voz está viajando desde los 5 meses de gestación hacia el niño. Una cosa muy curiosa que sucede, que dicen algunos psicólogos del desarrollo, es, no sé si se han dado cuenta que los bebés recién nacidos se tranquilizan más con las voces graves que con las voces agudas. Resulta que cuando están en la pancita de la mamá, el bebé, todos sus sonidos son graves porque se escuchan con el eco que implica estar en el líquido amniótico y que implica estar en el útero. Entonces, cuando el bebé nace, es mucho más tranquilizador, le recuerda ese estado prenatal, las voces graves. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, desde ese preciso instante en que ya desarrollamos el oído, el niño ya está leyendo, está presente. Y el primer libro que lee el niño es a su madre. El corazón de su madre es un libro que el niño está leyendo constantemente. Con el corazón de su madre
con el tema, con el corazón de su madre, aprende el ritmo. El ritmo es un elemento esencial en la poesía. Por eso a todos los papás y todas las mamás le recitan a sus hijos y les dicen, este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este le echó la sal. Así el niño esté muy chiquitico, ya está escuchando eso, y los ritmos son esenciales para comprender la vida. Toda la vida tiene ritmo. Tiene el ritmo del día y la noche. Saben que hay un cambio y es un cambio constante. Eso es un ritmo. El ritmo del corazón. Por eso los bebés se tranquilizan cuando la mamá los acerca a su corazón y ellos escuchan, ellos se tranquilizan porque les recuerda ese estado. Y todo tiene un ritmo. Y ahí entra la literatura. Ahí entra la poesía. Todas las mamás, por ejemplo, a veces instintivamente, a veces sin que nadie se los diga, hacen cositas como tararear cuando están amamantando al bebé. O les dan unas palmaditas. No sé si en el Chocó pasa mucho, ¿no? Y es que les dan todo el tiempo unas palmaditas. Esas palmaditas van marcando un ritmo. Y eso ya es un ejercicio de lectura. Pero además el bebé lee el rostro, escucha la voz del adulto. Si la mamá está intranquila, el bebé lo está entendiendo desde la gestación, y después cuando nace, el niño entiende, el niño y la niña entienden desde muy pequeñitos muchas cosas que tienen que ver con la emocionalidad y con lo que está sucediendo en su entorno. En ese sentido, los adultos, su madre, su padre, los cuidadores en torno a los niños son el primer libro que leen. Pero además, los bebés tienen la posibilidad de explorar otras cosas. Piensen en lo siguiente, esto lo dice Brunner en un libro que se llama Realidad Mental y Mundos Posibles. La razón por la cual nosotros le brindamos experiencias a los niños es para que esas experiencias alimenten su capacidad de entender el mundo, pero también de expresarlo. Entonces, cuando nosotros le estamos leyendo a los niños, les estamos dando estas herramientas narrativas, lingüísticas, de desarrollo del lenguaje, estamos enriqueciendo su experiencia del mundo, pero lo más importante, les estamos dando la bienvenida. Hay un señor que se llama Luis María Pesetti, que tiene unos videos divertidísimos que ustedes los pueden buscar por YouTube. Y alguna vez en una conferencia él decía, es que todos los niños del mundo son inmigrantes del tiempo. Ellos nunca habían estado en este mundo y ellos vienen como inmigrantes a conocer este nuevo mundo, y nuestro rol es ser sus anfitriones. ¿Y cuál es la primera cosa con lo que los cobijamos? Con su lengua materna. Su lengua materna es lo primero que los abriga, lo primero que les dice, te queremos y queremos sentirte aquí cerquita de nosotros, y por eso te canto y te cuento las historias que me contaban mis papás, que me contaban mis abuelos, te hago los arrullos que me hacía mi mamá o mi abuela, te doy la bienvenida a este mundo, y esa bienvenida se da desde el nacimiento. No es cuando el niño ya sabe leer o cuando ya me entiende. El otro tema que está sucediendo allí, y hay investigaciones de desarrollo cognitivo que son muy chéveres en torno a eso, es el niño no se puede desarrollar si no es en la interacción. El niño no puede tener un desarrollo claro si no es en la interacción con el adulto. En ese sentido, por ejemplo, la capacidad narrativa que se da según los psicólogos entre los 2 y los 3 años, se da solamente y solo es posible en la interacción con el adulto. Las teorías anteriores decían que los niños eran incapaces de narrar, sino hasta que adquirían una serie de herramientas gramaticales, más o menos a esto de los 4 o 5 años empezaban. Pero la investigación demuestra que los niños narran desde mucho antes, desde los 2 años. Incluso desde antes de los 2 años ya tienen capacidad de entender su pasado. Ustedes piensan en un bebecito de 1 añito, el bebecito, por ejemplo, sabe dónde dejó sus cosas, dónde dejó su juguete, dónde lo guarda, eso ya lo sabe, es decir, tiene la capacidad de ir al pasado. Pero a los 2 años empieza a adquirir las herramientas del lenguaje para empezar a actualizar el pasado, a contar el pasado. Esa es una cosa súper importante, pero eso no sucede si no sucede en la interlocución con los adultos. Y es una cosa que hacemos todos, ¿no? Los que tenemos hijos, siempre nos pasa, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Y entonces el bebé dice el chiquito dice como, agua. Ah, ¿tomaste agua? Sí. ¿Y qué tal estaba? ¿Fría o caliente? Y uno empieza a hacerle preguntas, y el niño empieza a responder esas preguntas, y ahí, en ese instante de interlocución entre el adulto
y el niño se construye la capacidad narrativa. Una capacidad que va a ser esencial en el resto de la vida de todos. Para todos es esencial poder narrar. ¿Por qué? Porque es una forma de pensamiento. Tenemos una forma de pensamiento paradigmática y una forma de pensamiento narrativa. Y es la forma de pensamiento narrativa, y esto va a ser súper importante en el desarrollo de los niños, la que nos permite, por ejemplo, desarrollar la capacidad de la empatía. Porque cuando tú abstraes, cuando tú entiendes un concepto como, no sé, el amor, la democracia, la felicidad, no estás involucrando tus emociones. En la narración sí, y eso es lo que nos da la literatura, tanto a los niños como a nosotros. La posibilidad de vivir la emocionalidad de esos personajes, de ese autor que quiso comunicar. Y por eso los niños que están inmersos en el mundo de la literatura desde muy pequeños se vuelven más empáticos. Cuando a un niño se le lee desde muy chiquito, pueden hacer el ejercicio. Nosotros lo hemos visto muchas veces, como promotor de lectura lo he visto, y es, por ejemplo, los niños que se les leen cuentos y hablan de los animales, tienen una relación con los animales muy diferente a un niño que nunca se le ha leído y que por primera vez se encuentra con un animal. A veces son bruscos, pero el otro niño ya ha tenido la capacidad de empatizar con una cosa, así no la haya podido tocar, pero sabe que existe, y eso genera un montón de cosas súper importantes. Quería cerrar como esta idea de los bebés con una cosa que es súper importante a mi parecer, y es que en la primera infancia, cuando los niños están los muy pequeños, la literatura y el juego están, yo creo que todo el tiempo están de la mano, pero es muy evidente cuando son bebés. Todo el tiempo estamos recitándoles, les estamos cantando. Todas las mamás se inventan canciones para sus hijos porque les permite, porque hay como un instinto nuestro de precisamente eso, ¿no? De albergarlos en la lengua, que es como ese primer escenario simbólico en donde le damos la bienvenida a los chicos. Gracias, Pedro. Sí, definitivamente la música, el arte, el juego y la literatura no están separados. No podemos decir hasta acá llega la literatura, luego empezamos acá la música, no, sino que se interconectan, porque es esa forma natural en la que los niños y las niñas se expresan. Ahora, entonces, vamos a ir entrando en materia en nuestro género literario, que es el cuento, pero antes quiero que conversemos sobre ese adulto como mediador, esa línea delgada que nosotros debemos respetar entre el niño y la niña cuando interactúa con un libro libremente y el adulto cuando entra a intervenir, ¿sí? ¿Hasta qué punto debemos dejar a los niños y a las niñas explorar el libro como un objeto cultural? Y hasta qué punto los adultos siempre tenemos que enriquecer la experiencia, siempre tenemos que entrar ahí a esa interacción que se está dando con el libro como mediadores. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso? ¿Hasta qué punto nosotros los maestros podemos darles esa libertad de explorar el libro y hasta qué punto también podemos aprovechar esa oportunidad para enriquecer la experiencia con la literatura? Claro, bueno, hay dos cosas. En primer lugar, siempre es importante que los niños se familiaricen con el libro como objeto. Digamos que el hecho que el niño pueda coger el libro, que pueda manipularlo, hace que el libro sea un objeto común, como un juguete. Y esto es importante, y como bien decía Diana, hay momentos en donde es súper importante que lo hagan. No hay que preocuparse tanto, porque a veces yo creo que no nos pasa a nosotros como a los agentes educativos de primera infancia, pero sí cuando los niños están un poquito más grandes les empieza a suceder mucho. Y creo que no sucede porque realmente yo sí creo que el ICBF ha hecho una gran labor frente a esa sensibilización. Y es que hay una preocupación constante, pero es que no está leyendo, pero es que coge el libro, lo mueve así y lo bota. Eso es súper importante, porque es que el libro también es un objeto, y es un objeto que se debe convertir en algo cotidiano. Yo amo los libros, pero cuando yo era pequeño, que no había este énfasis en la primera infancia y que los niños tuvieran acceso a la primera infancia, para mí era supremamente frustrante que yo no pudiera coger los libros porque siempre había la idea que los iba a dañar. Entonces yo fui un niño que aprendió a leer muy chiquito. Yo tendría unos 4 años más o menos cuando aprendí a leer,
Y ya sabía leer, pero no me daban libros porque ahí los dañaba. Y mi abuelo encerraba los libros en una biblioteca con llave. Entonces yo sabía que no los podía coger. Entonces yo recuerdo mucho que yo pasaba a veces mucho tiempo sentado frente a la biblioteca sin poderlos ver, y eso genera una frustración muy grande. En el momento en que yo ya pude tener libros fue como una locura. El miedo a que se dañen los libros también está ahí, ¿no? Y es, ay, es que se me va a dañar. Miren, yo les soy muy, muy honesto. Yo tengo una niña que en este momento ya va a cumplir, el próximo mes cumple 12 años. Pero cuando era muy pequeñita, yo siempre, digamos, como estaba metido en este cuento de la promoción de lectura, siempre compré libros. Y les voy a mostrar, preciso tengo el libro acá. Este fue el primer libro que yo le compré a mi hija, que es un libro muy lindo, se llama Adivina cuánto te quiero, que les recomiendo un montón. Y este libro, si ustedes se dan cuenta, les voy a mostrar por acá. Ahí está, ¿dónde está? Acá. Miren, tiene unos rayones. Claro, primero, este libro tiene una cosa que es muy chistosa, y es que es un libro bastante costoso, ¿no? Entonces cuando yo vi que mi hija lo rayó, bueno, mi primer error mi primera reacción fue como, oh por Dios, rayó el libro, pero es que era una bebé de 6 meses, obviamente lo iba a rayar. Pero lo que me di cuenta también es que el hecho que mi hija haya tenido la oportunidad de explorar los libros desde muy pequeña hace que hoy todos sus libros estén en perfecto estado y que ya los cuide muchísimo. Pero es porque es una cosa natural. Es lo mismo que a ustedes que pasa si ustedes nunca jamás en la vida han cogido un vaso de cristal. Pues la primera vez que lo cogen, pues seguramente se va a romper. Es normal como con cualquier otro objeto. Ahora, frente a la interacción con el adulto, ya les he adelantado un poquito, ¿no? Y es la capacidad narrativa de los niños y el desarrollo del lenguaje de los niños solo se puede dar en la interacción. Si bien es importante que el niño tenga la oportunidad de explorar el libro como objeto de una manera autónoma, el autor, el mediador, el adulto, puede entrar a mediar y enriquecer la experiencia, por supuesto que sí. Hay gente, por ejemplo, por aquí alguien en algún momento me preguntaba, bueno, ¿es bueno señalarles con el dedo dónde va la lectura? Claro que es muy bueno, por ejemplo, porque entonces voy comprendiendo, no les estoy enseñando a leer y no hay el afán de enseñarles a leer. Es una cosa que yo aprendí a leer muy chiquito y eso no es necesariamente bueno. Uno de los grandes problemas de aprender a leer muy pequeño es que la lectura es una actividad individual. En consecuencia, cuando yo era pequeño, por andar leyendo, no salía a jugar con mis amigos. Entonces, no hay ningún afán de que aprendan a leer. Pero algo que sí es muy, muy, muy cierto es que cuando los niños se dan cuenta que son las palabras que van señalando ustedes con el dedo en cada parte del libro, las que le están transmitiendo esos significados y esas historias que tanto les gustan, van a empezar a sentir una curiosidad súper fuerte por leer. Hay muchas pedagogías, sobre todo por ejemplo en colegios digamos muy reconocidos en Colombia, en donde a los niños no se les enseña a leer sino hasta después de los 7 años. Pero antes se les lee en voz alta un montón. Y se ha demostrado que, por ejemplo, lo que pasa es que cuando el niño ya por fin aprende a leer, es como si todo el tiempo le hubieran mostrado un dulce, mira este dulce tan rico, qué rico este dulce, cuesta dulce, y al final, toma, ¿te lo puedes comer? Pues se lo comen con un agrado y se vuelven unos devoradores de dulces. Lo mismo pasa con los libros. Cuando el niño ha tenido la oportunidad de que le lean, de que le cuenten, de que le señalen, de que les muestren el mundo de los libros y después aprende a leer, se vuelven devoradores de libros y leen un montón. Entonces ahí hay una cosa que se vuelve súper, súper importante y es que el adulto entra a enriquecer la lectura y ahí hay una cosa que hay que tener mucho cuidado y es, la idea es enriquecerla y no volverla una tortura. Cuando los niños están en la primera infancia no sucede tanto, pero sucede a veces que todo el tiempo estamos preguntándoles ¿y cuál era el personaje? ¿Y cuál es el personaje secundario? O les preguntamos, ¿y si entendiste? Y todo el tiempo hay como una necesidad de examinar, que eso tiene que ver con la forma en cómo nos educaron a nosotros en la lectura. Pero no, la idea es poder enriquecer el universo del libro. Más que preguntarles sobre si entendió, si no entendió, ¿no sería más interesante preguntarles, ¿alguna vez te ha pasado eso? ¿O te has sentido como el personaje de ese libro? ¿Por qué no me cuentas? Y conversar con los niños enriquece un montón. Cuando los niños son muy pequeñitos y son bebés, la interacción también es importante. También es importante porque tú les señalas. Y no sé si les pasa, por ejemplo, en esta edad bellísima cuando están los chiquitos en este desarrollo del lenguaje onomatopéyico y señalas un animal
y entonces él dice la onomatopeya o tú dices la onomatopeya y luego que él la complemente. Ahí estamos construyendo una interacción. Como yo les decía, todas las habilidades lingüísticas se desarrollan en la interacción. Ninguna no se pueden desarrollar de otra manera. Si ustedes ponen a un niño solito en la selva a vivir con los lobos, ya han habido casos de eso, el niño no va a desarrollar el lenguaje, porque el lenguaje es lo que nos hace humanos y solo funcionan en medio de la comunicación. Y a la larga la literatura es una forma de lenguaje particular. En ese sentido también requiere la interacción. Entonces, no tengan susto como de intervenir. Lo importante es respeten los momentos de exploración del libro, y lo segundo es que cuando generen esa interacción piensen en cómo enriquecerla. Una de esas formas, bueno, Matías, más adelante creo que vamos a hablar un poquito de cómo plantearnos esa forma de enriquecimiento desde la interacción, desde un nivel de igualdad con los chicos, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Listo, Pedro. Entonces aprovecho también para contarle a todos los agentes educativos, padres y madres comunitarias, que la Subdirección de Gestión Técnica tiene un documento orientador sobre el acceso a colecciones de libros. Y en ese documento dejamos muy claro que los libros son material fungible. Esto quiere decir que los libros tienen un tiempo de vida útil, porque encontrábamos que en algunas unidades de servicio los libros se guardaban en cajas o se guardaban en el armario, pues para que los niños no lo fueran a dañar y después pues la EAS no tuviera que pagar de nuevo esa colección literaria. Entonces, pensando en eso, les dimos la orientación de que los libros son para disfrutar, son para usar, y que nosotros como agentes educativos debemos acompañar y ese cuidado de los libros. Incluso pasa que cuando ellos están leyendo un libro y por accidente se rompe o porque están peleando se rompe, es también un pretexto para remendar el libro, para cuidarlo. Entonces la invitación para que los libros estén al alcance de los niños, para que estén cerca de los niños y de las niñas, para que ellos los puedan disfrutar y para que seamos conscientes de que es un material que se va usando y se va gastando y pues tiene que renovarse. Ahora entonces vamos a ir con otro tema. Les voy a compartir acá la pantalla y seguimos entonces con nuestro tema del laboratorio de hoy. Entonces es escribir cuentos cortos ¿para qué? Entonces cuando nos pensábamos en este laboratorio dijimos, bueno, ¿cuál es la intencionalidad? Entonces sabemos que nuestros agentes educativos que están por todo el país tienen en sus manos, en su práctica pedagógica, en su diario, una riqueza cultural increíble. Entonces creo que es la oportunidad de poder visibilizar esa riqueza cultural que tenemos. Lo segundo, poder posicionar la escritura como una manera de expresarnos, como una manera de poderle compartir al otro ese universo creativo que todos tenemos. La otra es que es una oportunidad para narrar, para identificar, para expresar, para soñar y revitalizar los saberes y las realidades diversas de los territorios. Esto también muy amarrado a la diversidad cultural, porque estoy segura que los cuentos que se comparten en La Guajira son totalmente diferentes a los que se comparten en Chocó, totalmente diferentes a los que se comparten en Bogotá. Entonces, qué bonito permitirle a los niños y a las niñas poder disfrutar de cuentos de diferentes culturas y de diferentes formas de sentir, de hacer y de convivir. También es una oportunidad para regalarle a la infancia literatura para disfrutar en familia. Y lo otro es que en el marco de esta emergencia que estamos viviendo del COVID, poder abrazar a las familias por medio de las palabras. Aquí quiero que Pedro nos compartas algo, y es que ayer yo te preguntaba, si bien nosotros los agentes educativos no somos escritores, en este ejercicio de escribir cuentos estamos produciendo literatura, es decir, estos cuentos que vamos a escribir, ¿los podemos considerar literatura? Yo diría que por supuesto que sí, y hay una cosa que es súper importante de tener en cuenta, y es
La literatura no nace de las musas, no nace de las nubes, no nace de la inspiración. La literatura nace de la realidad. La verdadera y la gran literatura nace de la realidad. Incluso un libro como Alicia en el País de las Maravillas, que habla de un país loquísimo en donde suceden cosas muy, muy raras, surge como una respuesta a la realidad victoriana de Inglaterra en el siglo XIX. En ese sentido, lo que nosotros hacemos al escribir cuentos para los niños, claro que entra dentro de la literatura, pero pues hay como unas condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta, y es lo primero que yo quisiera como de una vez para darles como algunos tips y unas recomendaciones frente a la escritura es, lo primero es que no subestimemos a los niños. Es decir, a veces pensamos que una historia simple es suficiente y no es la simpleza. Cuando veíamos el final de la fila, uno podría resumir esta historia muy, muy, muy fácil, ¿no? Y es una historia muy pequeña de unos animales que están de un color en un momento, luego se pintan, están de otro color y ya. Pero cuando uno lo mira con detalle, se da cuenta de que hay un montón de cosas que son súper diferentes, que son súper raras y que vale la pena como detenernos y mirar, como la sorpresa al ver. Fíjense que aquí, por ejemplo, fíjense que aquí, por ejemplo, un ejercicio muy chévere, ¿no? Los animales primero reconocen al otro, es decir, no se pueden ver a sí mismos. Alguien los pintó, pero no saben qué pasó. Y al reconocer al otro se sorprenden. Y luego de reconocer al otro, se dan cuenta de esta mirada, más todos muy orgullosos de esto, pero fíjense que aquí los animales tienen los ojos cerrados, ¿no? Están durmiendo. Y cuando se descubren a sí mismos, cuando se ven en el espejo, la sorpresa es otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta historia que aparentemente es muy sencilla, realmente hay un montón de complejidades sobre la mirada del otro, sobre la mirada sobre mí mismo, cómo me reconozco y cómo reconozco a los demás. Hay todo un ejercicio de un montón de cosas que suceden allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la literatura? La literatura lo que hace es que pone en un texto, con toda intención, un montón de elementos de la realidad que busca mostrar y compartir con los otros. Eso es lo que está sucediendo en la literatura. Por eso los autores dicen, miren, hubo una corriente en el siglo XIX que se llamaba el arte por el arte y decía que el arte no tenía nada que ver con la realidad, que eso era muy, muy distante. Pero el simple hecho de alejarme de la realidad ya es basarme en ella. Es decir, si yo me enfrento a la realidad, es porque ya tengo en cuenta la realidad para poder escribir la literatura. Y si ustedes se dan cuenta, la literatura infantil, y les quería recomendar este libro que no vamos a leer ahorita para no alargarme tanto, que se llama Vida de Perros. Esta es la historia de un chico que se llama... Ay, me acabo de olvidar el nombre. El perrito se llama Clovis. No aparece el nombre, pero el perrito se llama Clovis. La historia del dueño de Clovis y es la historia del niño y su perro. Y cómo juegan con el niño y su perro, cómo hacen un montón de cosas muy divertidas. Y es una historia cotidiana que le pasa a todos los niños del mundo. Es decir, todo niño que tenga un perro, que tenga una mascota, tiene una relación especial con su perro y juega de una manera particular. Y no estamos hablando de una nave espacial, no estamos hablando de un superhéroe, no estamos hablando de un niño, de Alicia cayendo por el agujero del conejo. Nada de eso, no tiene nada que ver con la fantasía, sino que las historias nacen de allí. Pero además hay una cosa que decía Diana que me parece súper importante, y es que nuestra forma de ver el mundo, como yo les decía, el ingreso al mundo es a través de la lengua, de nuestra lengua materna. Y nuestra lengua materna tiene unas particularidades de acuerdo a la cultura en la que nacemos. Así como hay una diversidad de culturas, hay una diversidad de culturas narrativas que son muy, muy diferentes. Muy, muy diferentes y que nos permiten además de conocer una riqueza impresionante. Lo que les decía, no es lo mismo, lo que decía Diana, no es lo mismo los cuentos que cuentan en el Chocó que los cuentos que cuentan en La Guajira. Yo tuve la oportunidad de trabajar
de trabajar con comunidades indígenas haciendo la recopilación de la audioteca. Y hay algo que me sorprendió un montón, y es que con los Sicuani en Cañovejas, en el Guaviare, pasaba una cosa, y es que hay una historia que ellos le cuentan mucho a los niños, que es la historia de los caribes. Los caribes son una tribu que es muy curiosa porque nadie sabe realmente si existió. La teoría que tienen algunos antropólogos es que los caribes eran un invento de los indígenas para asustar a los españoles, porque los caribes eran caníbales. Pero el 80 o 90% de las culturas indígenas en Colombia tienen historias de cómo los caribes los atacaban, se robaban a los niños y se los comían, y había unas cosas terribles. Pero era una de esas historias que le contaban a los niños, y hacía parte de su construcción de la oralidad y de su transmisión, que seguramente si nosotros desde esta vida, o aquí en Bogotá por lo menos muy urbana, diríamos, uy no, yo no le cuento esa historia a los niños porque me parece que es como muy fuerte. Allá tiene todo un sentido, y eso es súper importante, la conciencia de nuestra cultura. La herencia más importante que recibe un niño es su cultura. A veces cuando nosotros hacemos formaciones con agentes educativos, nosotros hacemos mucho énfasis en eso, porque a veces uno les pregunta, bueno, quiero que me canten una canción que sea de su región, o me cuenten un cuento de la región. Entonces siempre cantan hay una canción que a mí me la han cantado desde Leticia hasta La Guajira, y es la misma canción de saco mi manito, la pongo a bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Y yo digo, pero no puede ser que sea de esta región, porque es que de verdad me la han cantado desde Leticia hasta La Guajira, e incluso me la han cantado en Ecuador en otros escenarios de formación. Y uno empieza a darse cuenta que cuando uno empieza a indagar y a ser un poco incisivo y cansón, debo admitirlo, en cuáles son las canciones, uno se da cuenta. Yo les preguntaba entonces, no, bueno, que no le canten a los niños, piensen en las canciones que les cantaban a ustedes cuando eran chiquitos, que cantaban sus abuelos, que cantaban sus papás. Y ahí empiezan a surgir otras canciones que sí son muy propias de la región. Y entonces yo les decía, es muy curioso que a veces nosotros no vinculemos esas canciones o esas historias que son de la región, sino que todos cantemos Los pollitos dicen, Arroz con leche, la rueda de pan y canela, cuando tenemos en nuestra región una riqueza impresionante. Entonces es súper importante tener claro esto. Escribir la tradición oral nos permite comunicarle a los niños de otra manera esas historias que están intrínsecas en nuestra cultura, que son parte de nuestras raíces y que son la herencia más importante que van a recibir los niños. Un niño puede leer muchos libros. Yo no voy a negar la importancia de los libros. Los libros son súper importantes porque, como les decía en un comienzo, les ayudan a agrandar en su universo. Ya no se remiten solo a su contexto inmediato, sino a otro montón de contextos. Un niño que ha leído sobre jirafas conoce las jirafas sin haber ido a África. Pero tú puedes leer muchos libros, pero si no tienes lo esencial, que es tu cultura y tu identidad, te estás quedando sin la mitad de la herencia cultural que deberías recibir. Entonces, eso es una de las posibilidades que se nos ofrecen con esta escritura de cuentos, la posibilidad de reconocer y revitalizar esa tradición oral. Hay una cosa que nos pase, que es un fenómeno pues normal, yo no sé si normal, pero digamos que está sucediendo todo el tiempo, y es que los papás son cada día más jóvenes, en consecuencia los abuelos son cada día más jóvenes, y al ser cada día más jóvenes, pues cuando nace el bebé todavía están en la etapa laboral, y entonces no pueden cuidar al niño, y entonces los niños empiezan a quedar sin esa tradición, porque tradicionalmente en Colombia, cuando menos, quienes comunicaban esa tradición oral eran los abuelos. O sea, quien cuidaba a los niños antes eran los abuelos. Como ya los abuelos están trabajando, yo no creo que esta teoría seguramente no es cierta, pero de pronto nos ayuda a entender un poco, y es, antes de que existiera la educación preescolar, quienes se encargaban de la educación preescolar eran los abuelos. Piensen en sus papás, quién los cuidaba cuando no había, que muchos entraban a la edad de los 7 años al colegio, ya primero de primaria, no había preescolar, pues quién los cuidaba, los abuelos. Y entonces recibían un montón de tradición que los niños a veces no reciben, o bueno,
mejor dicho, que no tienen la posibilidad de recibir de sus abuelos y que entonces se vuelve una responsabilidad de las agentes educativas poderles comunicar esa tradición, porque esa tradición es muy, muy, muy importante, es trascendental para entendernos como miembros de una comunidad, como miembros, como parte de un territorio. Entonces, esta escritura va a jugar muchísimo con eso. En ese sentido, digamos que hay como unos elementos básicos de la narración que son importantes de tener en cuenta. Una cosa es que toda narración, para hacer un cuento, para hacer literatura, tiene que tener un conflicto. Si no hay conflicto, no hay literatura. Si no es una anécdota o un chiste. Eso es un escenario súper, súper importante que hay que tener en cuenta. Los conflictos pueden ser muchos, pueden ser sencillos, pueden ser a veces muy complejos. Por ejemplo, en Vida de Perros, que es el libro que les estaba mostrando, el conflicto se centra en la idea de que la mamá le dice al niño, es que tú no puedes actuar tú no eres un perro, porque si fueras un perro, bueno, leámoslo. Qué pena, yo sé que nos alargamos, pero es que este libro es muy chévere. Es de Isol. Isol es una autora argentina que gana el premio Astrid Lindgren y que, bueno, es una historia muy, muy chévere. Entonces, les voy a leer. Esos dos somos Clovis y yo. Él es un perro, pero ante todo es mi mejor amigo de veras. Y no como los otros, Clovis es especial. De vez en cuando debo preguntar a mi mamá, madre, ¿cómo sabes que yo no soy un perro? Y mami me contesta así, hijo, si fueras un perro, te gustaría embarrarte en los charcos y correr ladrando a los autos. ¿Y qué más? Si fueras un perro, harías pis en los árboles y los chicos de la escuela se subirían a tu lomo. ¿Y qué más? Bueno, sacarías tu lengua muy afuera y sería grande y húmeda y también aullarías por la noche sin dejarnos dormir. ¿Ves por qué sé que no eres un perro? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí es o que no es? Vamos a verlo. Con Clovis no entendemos cómo mamá está tan segura de todo. Ella dice que no. Esos momentos de confusión nos duran poco rato. Enseguida salimos como todas las tardes a practicar nuestros juegos preferidos. Jugar a los vaqueros, a la danza de la lluvia, a los cazadores, a enfriarnos la lengua, a molestar a las hormigas. Miren lo que están haciendo. Por la tarde llega la hora de volver a casa. Pero hijo, estás hecho una mugre. Mejor te vas al jardín y no entras hasta no sacarte esa ropa roñosa. Uy. ¿Sabes? ¿Sabes, Clovis? Algo me dice que el plan comienza a funcionar. ¿No te parece? ¡Au! Y colorín colorado, este cuento se acabó. Entonces, si se fijan en este cuento, aquí hay un conflicto, ¿no? Y es, el niño tiene la duda de si es un perro o no, y la mamá le dice, no eres un perro porque te gustaría hacer esto y aquello. Y después sale a jugar con el perro y hace esto y aquello. Y entonces uno dice, ok, la mamá dice que no es un perro porque te gustaría hacer eso, pero al niño sí le gusta hacer eso. Y se divierte mucho con su amigo el perro. Además, el cuento tiene una tensión entre los personajes, que es un segundo elemento, ¿no? Tenemos un cuento efectivamente, tal como nos enseñaban en el colegio. Hay una historia, hay unos personajes, hay un inicio, un nudo y un desenlace. Pero esto no es suficiente para tener un cuento. Eso mismo pasa en un chisme. Eso mismo pasa en una anécdota. Hay una historia, un personaje, un inicio, un nudo y un desenlace.
¿Qué debe tener? Tiene un conflicto, y si ustedes se dan cuenta en Vida de Perros hay un conflicto, y es la duda del niño y la postura de la mamá frente a la postura del niño. Hay un conflicto. Pero además hay una tensión entre los personajes. La mamá tiene una mirada del mundo y el niño tiene otra. Algo que caracteriza a la literatura infantil y que me parece súper interesante y súper bonito es que la literatura infantil está plagada de humor, y el humor, como Pesetti lo define de una manera muy bonita, y es el humor es la forma de enfrentarse al poder. Si ustedes se dan cuenta, hay un poder presente en este libro que es la madre, y el niño está generando un ejercicio de resistencia a ese poder de la madre jugando con el perro. Pues esto es ya un análisis muy detallado, pero un poco lo que nos está sucediendo es que, claro, ver la vida desde el punto de vista de los niños nos da unas percepciones que como adultos a veces no alcanzamos a tener. ¿Por qué? Porque como adultos creemos que un niño es un niño y un niño jamás va a ser un perro, que las cosas son así y no asá. Y eso no lo digo solo yo, miren, hay una cosa muy bonita hay una cosa muy chévere que pasó en el siglo XX con el pensamiento latinoamericano y europeo. Es que en el siglo XX Adorno, un filósofo sociólogo de la Escuela de Frankfurt, dice una cosa muy chévere, que también dice Ernesto Sábato desde América, una escritora argentina, dice: hay una cosa que nos pasa a nosotros, a los adultos, con la ciencia, ¿no? Y es que creemos en la ciencia como antes creíamos en la magia. Es decir, nosotros creemos firmemente porque un científico dijo alguna vez que el Sol contiene helio, que es un gas noble. Y juramos y decimos, no, la ciencia lo ha demostrado. Pero si uno es estricto y se pone a pensar en el método científico dice que para poder demostrar algo, la gente hubiera tenido que ir al Sol, tomar una muestra de los gases del Sol, venir a analizarlo y demostrar que el Sol tiene helio. Pero nadie nunca ha ido al Sol, porque si van al Sol se queman. Es más, si acaso hemos llegado a la Luna. Pero todos creemos a pie juntillas, diría Sábato, que las cosas son así. Y que la ciencia es así. Lo maravilloso de los niños, y esto es una cosa brutal que sucede y que los cuentos le pueden proponer a los niños, es que los niños no se lo creen. El niño necesita preguntar, el niño necesita experimentar. Clovis experimenta, el niño que es amigo de Clovis experimenta la vida de perro para tomar la decisión de ser un perro. Y entonces uno se da cuenta que ahí está el pensamiento creativo. Por eso los niños son más creativos que los adultos, porque los adultos ya nos comimos mucho de los cuentos y creemos en cosas que nos dicen sin necesidad de comprobarlo. El niño necesita comprobarlo, y entonces ahí el cuento les propone una cosa que es importantísima, que es el pensamiento creativo, porque les permite imaginarse unas posibilidades diferentes a las posibilidades que les damos los adultos, que a veces son así de grandes y cuadriculadas. Piensen en lo siguiente: hace 500 años todo el mundo decía que la Tierra era plana, y se le estudiaba en el colegio y era importantísimo entender que la Tierra era plana. Eso solo hace 500 años. Hace un poquito más pensaban que la Tierra era el centro del universo, y bueno, un montón de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué hizo estos cambios? Que la gente se permitió dudar, se permitió, como Clovis, dudar de lo que le decían, y se permitió experimentar otras cosas y a ver qué sucedía. Y eso sucede sobre todo en la primera infancia, cuando un niño tiene la libertad de imaginar, cuando tiene la libertad de hacerse preguntas, cuando la literatura le propone esas preguntas, pues se agranda el universo. Y ahí va a mí como otro consejo frente a la escritura de la literatura, y es: la idea no es darles a los niños mensajes extremadamente claros. Es decir, en las fábulas dice, moraleja, 2 puntos, no es importante no hacerle daño a la gente. El gran problema de eso es que no estás permitiendo precisamente ese pensamiento creativo. Cuando los niños leen La vida de perros, los niños toman la decisión sobre ¿será que sí? ¿Será que no? Por ejemplo, deja una pregunta abierta que dice: si ves, Clovis, está funcionando nuestro plan, ¿cuál será el plan del niño? Nunca lo dicen explícitamente. El lector tiene que pensarlo y decir, tal vez sea quien me quiere convertir en perro, o tal vez no, tal vez el plan sea otro.
y es una construcción que hace el lector. Entonces, esta es una cosa importantísima en la construcción de cuentos para niños o para cualquier edad, y es, la idea no es contarlo todo, la idea es sugerir, permitir que el lector co-cree la historia, sea parte de la creación de la historia. Si ustedes cuentan todo, el cuento no queda en la memoria de la gente, porque no le dejó ninguna pregunta, ninguna duda que el lector quiera resolver. Entonces lo importante es sugerir. Hemingway, que es un autor norteamericano muy, muy chévere, decía que un buen cuento es como un iceberg. ¿Se acuerdan de Titanic? El Titanic se estrella contra un iceberg, pero la parte del iceberg que está por fuera del mar es así, es chiquitica. Lo terrible es lo grande que está abajo del mar. Entonces, esto es como la ley de la sugerencia. El cuento debe sugerir esa inmensidad que no se ve en la superficie. Y para eso, la selección de las palabras es muy, muy importante. Entender el conflicto, entender la tensión entre los personajes, y que en un texto breve tiene ciertas dificultades, pero pues se puede lograr tal como lo hemos visto, y es poder dar un impacto al lector. Esos son como algunos consejos y algunas cosas que quería hablarles un poco sobre la estructura del cuento. Pedro, nos pregunta Claudia Celorio, ¿qué tan apropiado es cambiar el final o la versión a los cuentos para evitar temores en los niños? Un ejemplo podría ser el lobo devora Caperucita por relatar que la asusta. Esa es una pregunta que ella tiene. Bueno, ¿Qué le podemos decir sobre esos personajes que siempre están en los cuentos? El lobo, el monstruo, ¿sí? La bruja. Claro, miren, hay un texto sobre los cuentos de hadas de Marina Colasanti que les recomiendo mucho que exploren. Y algo muy chévere que dice ella, y es, como yo les decía antes, la literatura viene de la realidad. Fíjense en una cosa, hay un libro que a mí me parece muy interesante, que es de Bruno Bettelheim, que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y él dice lo siguiente: la función de los cuentos es mostrarles a los niños cómo funciona la realidad y demostrarles que en un mar de desgracias que viene siendo la vida, esto lo dice él textualmente, yo no creo que la vida sea un mar de desgracias, siempre habrán islas de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú anulas ciertas cosas que suceden en el cuento, estás generando un efecto contrario. ¿A qué es a lo que eso piensa Bruno Bettelheim? Bruno Bettelheim dice, claro, por supuesto que en la vida en general hay muchas dificultades. Te encuentras con el lobo, te encuentras con la bruja que te da la manzana, te encuentras con la madrastra malvada que no te deja salir al baile para que conozcas a tu príncipe azul. Todas estas cosas suceden efectivamente en la vida real. Pero si ustedes se dan cuenta, los cuentos de hadas, en su mayoría, no todos. Según Bruno Bettelheim, por ejemplo, no podríamos considerar estos otros cuentos como cuentos de hadas, tienen un final feliz porque les dicen a los niños, sí, claro, hay muchas dificultades, pero al final va a haber una solución. Y eso pasa con las adaptaciones de Caperucita, ¿no? Caperucita efectivamente se la come el lobo, pero después llega el cazador y le abre la panza al lobo, saca a Caperucita y termina bien. Eso es una cosa importante, y es, no podemos a veces que cuidar tanto a los niños de protegerlos de tantas cosas. Les voy a recomendar una cosa que no es para niños, sino para ustedes. Hay un capítulo de Black Mirror que se llama Arcángel. Mírenlo, está en Netflix. En ese capítulo, ¿qué sucede? Hay una mamá muy preocupada por su hija y le inyecta un chip en su cabecita, y con una tablet ella puede bloquear todo aquello que le genere ansiedad a la niña. ¿Por qué se lo inyecta? Porque en algún momento se le perdió la niña, entonces ella puede ver todo lo que ve la niña, y si la niña siente mucha ansiedad, la mamá lo bloquea y la niña ya no lo ve. Muy, muy sencillo. Y entonces uno dice, claro, está cuidando a la niña. Pero entonces suceden cosas durante toda el capítulo, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero una de las cosas que sucede, por ejemplo, es que la niña no aprende a enfrentar ciertos obstáculos o ciertos problemas que se le presentan en la vida. Entonces, por ejemplo, hay un perro que siempre la asusta y lo que hace la mamá es bloquearlo, y un día el perro se suelta y ella no lo ve y pues el perro la muerde, por ejemplo.
Entonces, lo que aprende un poco la mamá, después el capítulo se vuelve mucho más escabroso, es que no puede protegerla de todo, que por el contrario, tener esas experiencias le ayuda a vivir después y a enfrentar esas cosas que van a ser difíciles en la vida. Eso nos pasa con la literatura, y eso es un principio que viene desde Aristóteles. Aristóteles dice que el arte está para hacer catarsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted tiene una intención, digamos, de hacerle daño a alguien, no tiene que hacerle daño a alguien. Usted lo ve en la literatura, lo ve en una obra de teatro, y entonces ahí genera una catarsis y ya no lo tiene que hacer porque lo pudo ver, lo pudo experimentar. Y lo que logra la literatura es que nos permite experimentar incluso situaciones muy fuertes sin necesidad de tener que sufrir las consecuencias. Es lo que pasa en el ámbito del juego y es lo que propone Winnicott con la idea de la tercera zona. Es que cuando yo estoy en esa tercera zona, que me la da el arte o que me la da el juego, sin arriesgarme a sufrir, a arriesgarme yo mismo como persona, puedo transitar por experiencias así. No, o sea, cuando los niños juegan a policías y ladrones, no es que el niño vaya a ser un ladrón cuando grande, pero tuvo la posibilidad de transitar por la experiencia de ser ladrón, luego por la experiencia de ser policía en el juego, y en consecuencia eso ya lo forma como persona sin necesidad de haber robado en realidad o haber sido policía en realidad. Eso mismo nos permite la literatura. Por eso mi recomendación es que no censuren la literatura. Claro, hay que leer literatura acorde para los niños. Yo no le voy a leer a un niño a Bukowski, o no le voy a leer a un niño qué sé yo, estos libros de Saramago, que a veces son muy complejos, si uno no le lee el ensayo sobre la ceguera a un niño, porque pues puede ser muy fuerte. Pero tampoco es negarles y que entonces todos los libros se vuelvan que todo es perfecto y todo funciona, porque así no es la vida real y así no es la gran literatura. Como les digo, la literatura presenta conflictos y esos conflictos hay que poderlos dialogar, hay que poderlos poner en esa tercera zona para que aporten esos conflictos a la construcción del desarrollo de los niños. Pedro, ¿tú qué opinas de ese cambio de voces cuando estamos leyendo un cuento? ¿Sí? Que hagamos, digamos, la voz de la abuelita, que hagamos la voz del lobo. ¿Tú qué opinas de esos otros elementos que entran en juego con el libro? ¿Qué opinas cuando alguien está leyendo un libro, un cuento, y saca un títere en el mismo momento de la lectura, o para cambiar una hoja hace un ruido? ¿Qué opinas de esos elementos que empiezan a complementar el libro, en este caso el cuento? Bueno, hay varias cosas. Digamos que, como decíamos en un comienzo, la literatura y el juego están súper entrelazadas. Yo tengo amigos promotores de lectura que, por ejemplo, para leer un cuento, entonces le piden a todos que soplen. Y entonces, si no soplan fuerte, el libro no se abre. Ese es un ejercicio de complementación en donde la articulación del juego y de la literatura está ahí presente. A veces, por ejemplo, yo hago cosas como, por ejemplo, cuando leíamos Lobo, yo les digo a los niños, bueno, ahora ponte tu nariz. Todos se pusieron ya su nariz. Ok, ahora vamos a ponernos los ojos, vamos a ponernos las orejas, vamos a ponernos la cabeza, vamos a gruñir como el lobo. Ahí hay un ejercicio constante de interacción. Esto en la primera infancia es súper importante. Creo que por ahí yo chismoseando algunas preguntas, alguien decía, bueno, pero ¿cómo hago para que los niños adquieran la atención? Y es, los niños de primera infancia no tienen por qué poner atención. De por sí el modelo educativo de siéntense todos y miren para el frente es un modelo educativo que no es adecuado para los niños de primera infancia. Por eso los ambientes enriquecidos y todo el trabajo que ustedes hacen con el ICBF plantean que la idea es que las aulas o los espacios de los niños no sean pupitres organizados en filas y columnas mirando un tablero, porque no es la forma natural en que los niños se desarrollan. Entonces, la atención de los niños en el ejercicio de la lectura se tiene que ganar. No es simplemente es que como te estoy leyendo me tienes que poner cuidado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, una señora que trabajaba en un espacio de lectura que decía, si ustedes no se callan, no leo. Yo, ¿cómo le voy a decir a un montón de niños de primera infancia que si no se callan, no leo?
pues nunca va a leer porque los niños nunca se van a callar porque es su estado natural, o sea, está bien que hablen, está bien que... Y entonces ella se paraba y los movía, era muy chistoso. Yo le decía, no, tranquila, o sea, primero, hay diferentes formas de poner atención y segundo, la atención usted se la tiene que ganar. Y para eso tiene que tener una muy buena lectura en voz alta, tiene que plantear estrategias de interacción que me parecen importantes. Ahora, frente al tema de los cambios de voz, por supuesto que hay que cambiar la tonalidad, o sea, no es lo mismo cuando el lobo dice me pongo mi nariz o cuando me dice me pongo mis dientes. Son dientes del lobo, hay que asustarnos, hay que generar la entonación adecuada. Pero yo sí hago una recomendación en general y es que no exageren con la impostación de voces por varias razones, porque leer en voz alta implica generar un vínculo afectivo con las personas, con los niños. Yo les puedo jurar y asegurar que el niño no es que quiera oír la voz del lobo o la voz de la abuelita, quiere oír la voz de su mamá o de su profe leyéndoles, porque está generando ese vínculo con la voz de ellos. Entonces mi recomendación es jueguen con las tonalidades, por supuesto. No hagan tanto la impostación porque lo importante ahí es el vínculo. Y el vínculo se logra a través de su voz propia, no de la voz del lobo. Y lo otro que sucede es que a veces se nos desdibuja el libro, ¿no? Y eso es el otro peligro, y es que en muchas ocasiones yo leo un cuento y hago teatro, eso va evolucionando, ¿no? Entonces a veces pasa, yo tenía promotores de lectura en espacios no convencionales que empezaban, ¿no? No, es que vamos a hacer lecturas dramáticas, bueno, chévere. No, es que vamos a hacer una adaptación a teatro, bueno, chévere. Y de pronto teníamos unas actividades en espacios de lectura con libros en donde no habían libros, en donde no se leían los libros, donde la gente no sabía de dónde salía esa adaptación de teatro. Entonces ahí empieza a desdibujarse un poco el rol del libro. No es que el teatro no sea importante, claro que es importante, claro que el juego es importante, pero el libro también debe tener un lugar. Entonces es como claro, yo puedo hacer un juego de construir historias de teatro con los niños, con mis hijos o con los niños, y está súper bien, pero también debo tener la oportunidad de leer el libro y charlar sobre el libro y de jugar con el libro por el libro, no necesariamente para hacer una obra de teatro o para hacer un dibujo o para no sé, a veces para pintar o siempre es como el libro y el libro se puede defender solito, las historias se pueden defender solitas. Creo que una de las actividades más bonitas que yo tuve cuando trabajaba como promotor de lectura, bueno, yo era acompañante de promotores de lectura, fue en la plaza de mercado de Kennedy en Bogotá, donde un día nos sentamos a leer con niños de la plaza de mercado y era un Halloween, entonces empezamos a leer historias de miedo para niños. Y cuando terminamos de leer el cuento, empezamos a preguntarle a los niños si conocían historias de miedo. Miren, duramos 3 horas en un espacio chiquitico, todos sentados en el piso, embelesados escuchando todas las historias de miedo que se les ocurrían o que les habían vivido o que habían contado los niños. Fue una cosa supremamente significativa porque los niños tuvieron la oportunidad de que los escuchara, pero también de escuchar a los otros niños, de escuchar las historias de los adultos, y ahí se construyó una relación súper bonita y súper fuerte con los chiquitos. Entonces es muy importante, así como leerles, escucharlos, dar la oportunidad de que ellos narren sus propias historias. Nos preguntan ¿qué tan conveniente es utilizar los mitos y las leyendas en la primera infancia? ¿No generan temor y miedo? Lo pregunto porque donde trabajo no está permitido hacerlo, aun sabiendo que esto hace parte de la cultura colombiana. ¿Cómo lo podemos trabajar para que los niños y las niñas no sientan temor? Entonces, creo que hace referencia a qué tan conveniente es que incluyamos en estos cuentos, digamos, a la pata sola, al hombre caimán, al Moán, a todos esos personajes de la mitología y de la leyenda colombiana. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que hay varias cosas primero. Entonces, en primer lugar, es súper importante diferenciar el mito de la leyenda. O sea, el mito nos narra un origen, siempre. Y hay unos mitos de las comunidades indígenas que me parece que son súper bonitos y súper poderosos y que deberíamos compartir con los niños de primera infancia. Entonces, miren, hay una cosa muy linda que yo aprendí con los Bora en el Amazonas, y es que, por ejemplo, en su mito de origen del hombre,
el hombre está hecho con los frutos de la chagra, que es como la huerta. Entonces las uñas están hechas de maní, la carne está hecha de yuca, y eso me parece súper lindo y puede proponerse como una actividad súper significativa para los niños y las niñas, y es cómo sería un hombre que construyamos con los frutos de la tierra de nuestro territorio en particular. Entonces ahí es una cosa que están en donde están los mitos. La leyenda se crea con una función particular, y es para crear formas de comportamiento de la gente. O sea, la Llorona no se lleva a todo el mundo. La sombrerona, por ejemplo, se lleva a los borrachos. Es para asustar a los borrachos y decirles: usted no puede salir borracho porque va y se lo roban. El Moán se lleva a ciertas mujeres. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la leyenda tiene como intención decirle a su comunidad: tenemos que vivir de cierta manera o si no nos lleva algún espanto. En su mayoría, porque las leyendas casi siempre hablan de espantos o de sustos para enseñar esto. ¿Cuál es el asunto aquí? Claro, por supuesto que los niños se asustan. Mi abuelo nos pegaba unos sustos que ustedes no se imaginan cuando éramos chiquitos, con las historias de la Patasola y de la Llorona, y además tenía una costumbre, y es que nos íbamos a la finca y se sentaba con nosotros. Yo tendría como de toda la vida, incluso desde la primera infancia, nosotros nos sentábamos alrededor de él y él nos empezaba a contar las historias de cuando él era niño en el campo y las historias de fantasmas y de sustos que habían. Yo debo admitir que por supuesto que me asustaba, o sea, es innegable, pero después yo mismo las pedía, porque el miedo me permite generar catarsis. Ahora, hay que generar equilibrios, por supuesto. A mí me ha pasado muchas veces que, así como en ocasiones los niños se han divertido un montón con las historias de miedo, a veces hay niños que nunca habían escuchado una historia de miedo y la primera historia de miedo que les cuentan es así de aterradora y salen con pesadillas. Yo lo que creo es que hay que conocer muy bien a los niños y sobre eso tomar decisiones. Porque yo vuelvo y juega. Yo creo que hay una cosa que yo les quería hablar en algún momento, y era: miren, lo más importante es poderse poner a la altura de los niños. Y ponerse a la altura de los niños no significa bajar, sino al contrario, subir. Como yo les decía, la mirada de los niños es una mirada maravillosa, es una mirada de ver las cosas como si estuvieran nuevas. Es más, si ustedes leen, por ejemplo, a Walter Benjamin sobre la escritura, dice: para ser escritor usted tiene que mirar así, como si estuviera viendo el mundo por primera vez, y sorprenderse de las cosas, y ahí sí puede empezar a escribir. Si para usted todo es normal y es tranquila, y es como lo normal y la normalidad de las cosas, no puede ser escritor. Entonces hay que tener mirada, hay que tener los ojos de niños para poder escribir. Pero fíjense en esto. Cuando nos ponemos a la altura de los niños, es decir, cuando todos estamos en una posición menos jerárquica y más horizontal, podemos entender qué es lo que piensan los niños sobre eso. Y esto sucede incluso en la primera infancia. Yo sé que a veces suena como: es que usted está hablando de niños que son más grandes, que ya charlan y que todo el tema. Y no necesariamente. O sea, yo con niños muy, muy pequeñitos, y cuando tengo la oportunidad de ir a los hogares, ir a las UDS, me puedo sentar y preguntarles a los niños y compartir y intercambiar ideas, a veces desde cositas chiquiticas, ¿no? A veces como de: me das un juguete, te doy un juguete, y exploramos los dos el juguete. Entonces lo importante allí es acercarnos a los niños para poder ¿qué? Para poder experimentar con ellos y entender la realidad. Hay un texto que yo les recomiendo mucho de Jackson Rancière que se llama El Maestro Ignorante, y otro libro que se llama El Espectador Emancipado. Y él lo que dice es que cuando el maestro tiene el saber y el estudiante no lo tiene, hay una brecha que nunca se va a salvar. Pero cuando el maestro es un maestro ignorante, se da la oportunidad de explorar con los niños, de explorar con los estudiantes, y esa es la invitación final. Entonces, yo no les puedo decir que los niños no se van a asustar con las leyendas. Claro que se van a asustar en ocasiones, eso puede suceder. Pero digamos que poco a poco uno puede ir integrando estas cosas. De nuevo, por una cosa súper importante, y es que hace parte de su herencia. No les podemos negar la herencia a los niños, pero hay que hacerlo con la prudencia de conocer a nuestros niños y saber hasta qué punto esto puede afectarlos o no afectarlos, y cómo darlo en las justas proporciones. Bien, yo creo que
yo creo que en eso los abuelos son muy sabios, ¿no? Y es que los taitas en las comunidades indígenas todo el tiempo están contando esas historias y se las cuentan a los niños, pero saben qué historias contar y cuándo contarlas. La forma de educación de las comunidades indígenas es impresionante. Hay un ejemplo muy común en las facultades de antropología, que yo se lo escuché alguna vez a Maritza Díaz y que se ha vuelto como casi legendario, y es esta idea. Resulta, Maritza contaba que alguna vez estaba en una comunidad indígena y había niños pequeñitos subiéndose a un árbol y se estaba cogiendo de las ramas más delgadas, el niño se iba a caer. Pues la primera reacción de Maritza fue ir a acercarse a bajar al niño del árbol. Le dijeron, no señora, no se meta. Entonces un mayor de la comunidad se acerca al niño y le pregunta, ¿usted alguna vez ha visto a un mono que se coja de ramas más delgadas que su brazo? Y entonces el niño se mira su brazo, mira las ramas y empieza a cogerse de las ramas más gruesas. Fíjense qué pasó ahí. A partir de una narración, de contarle la historia de los monos en un texto súper chiquito, el niño tuvo la oportunidad de mirar proporciones, no se bajó del árbol y tuvo la oportunidad de experimentar lo que significa subirse al árbol y vivió una experiencia educativa. Entonces, en eso yo siento que los mayores, y no solo los mayores de las comunidades indígenas, sino los abuelos, nuestros mayores de nuestras comunidades, son muy sabios en eso y son muy inteligentes al medir qué le van contando a cada niño. Entonces yo creo que ahí vincularnos con los adultos mayores puede ser una estrategia muy chévere. Bueno, Pedro, entonces llegó el momento. Vamos a sacar papel y lápiz para empezar a construir nuestros cuentos. Entonces voy a compartirles pantalla para que veamos los elementos del cuento. Entonces, para que por favor nos orientes en lo siguiente. Primero, el cuento que vamos a construir tiene un inicio. ¿Qué nos puedes decir sobre ese comenzar, ese punto de partida? Una de las preguntas que nos hacían los participantes, ¿qué se puede utilizar diferente a érase una vez, había una vez, en un lugar muy, muy lejano? ¿Cómo podemos iniciar ese cuento? Partamos de ahí. ¿Cómo arranco yo para enfrentarme a una hoja en blanco? ¿Qué debemos tener en el momento de empezar a construir un cuento? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es traten de encontrar un tema que sea atractivo para los chicos. A veces es súper chévere partir de preguntas detonantes. ¿Qué pasaría si? Esa es la gran pregunta de la literatura de ciencia ficción y que es muy chévere explorar. Entonces, imagínense esto. ¿Y si un día ustedes se levantaran convertidos en un bicho, como le pasa a Franz Kafka en La Metamorfosis? Esa fue la pregunta que detona una de las novelas más importantes del siglo XX, que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Pero a partir de eso hay otro montón de preguntas que ustedes pueden pensar. Entonces, piénsense en una pregunta detonante. A mí se me ocurren varias en este momento. La pregunta de vida de perros es: si me comporto como un perro, si me divierto como un perro, si juego como un perro, ¿soy un perro? Y a partir de eso, Isor escribió este libro. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un lobo come zanahorias? Piensen en esas situaciones que pueden sonar muy raras y que pueden ser el detonante a partir del cual ustedes empiecen a construir la historia. Ninguna historia se escribe de ceros, no es como que viene alguien y te inspira la historia, no. Hay unas preocupaciones que ustedes tienen y que tienen los niños a partir de las cuales podemos construir grandes historias. ¿Qué pasa cuando me enojo mucho y me quiero ir? ¿Me voy para donde viven los monstruos? La pregunta, ¿dónde viven los monstruos? ¿Qué hacen las lechuzas de día? Porque yo nunca veo lechuzas de día. ¿Qué es lo que se la pasan haciendo? Y lo más importante, no se queden con las respuestas obvias. No hay nada más. O sea, alguna vez, hace mucho tiempo, yo hice un taller en un colegio y entonces les decía a los niños, bueno niños, vamos a pensarnos, ¿ustedes de dónde creen que viene el chocolate? Eran niños de segundo de primaria. Entonces empezaban a surgir un montón de ideas súper bonitas. Entonces alguien decía, no, existen minas de chocolate, entonces hay unos mineros que se van debajo de la tierra y cavan y sacan el chocolate. Entonces dicen, no, hay ríos de chocolate, y entonces la gente va y recoge los ríos de chocolate. Y en algún momento la profesora fue y le dijo a un niño en el oído, no, viene de la mata de cacao. Y en ese instante se perdió el cuento.
ya no hay posibilidad de historia, porque pues ya la realidad sí viene de la mata de cacao y no pasa nada. Piénsense en preguntas que sean detonantes y respuestas que les permitan una exploración grande. Imagínense esa exploración, imagínense esas posibilidades. No se queden en lo literal, no se queden en lo más obvio. Vayan un poquito más allá. Hace poquito hicimos un taller de escritura con personas que fue dirigido por Irene Vasco y fue muy chévere porque el primer ejercicio era, imagínense que amanecen convertidos en cangrejo. Entonces, claro, lo más obvio es que todo el mundo se asusta y no sé qué, pero llegan unos cuentos brutales de la idea de un niño que se convierte en cangrejo, una niña se convierte en cangrejo y dice, uy, qué chévere, me convertí en cangrejo porque es mi animal favorito, y se va a dirigir a un grupo de cangrejos para que puedan llegar al mar más rápido. O alguien dice, o en realidad es un niño que amanece convertido en cangrejo porque evidentemente era un cangrejo antes y es su idea del cangrejo. Entonces piénsense en las posibilidades, en las miles de posibilidades que hay a partir de una pregunta detonante que sea muy interesante, como estamos escribiendo para los niños, que pueda ser muy interesante para los niños. Piensen en las preguntas que se hacen los niños todo el tiempo, ¿no? Los niños siempre tienen preguntas como ¿por qué a los adultos siempre les duele la cabeza? Eso me lo preguntaba mi hija algunas. Todos los adultos, y yo cuando era chiquito me hacía la misma pregunta. Todos los adultos siempre están enfermos. O les duele la cabeza, o el estómago, o no sé qué. Es como si ser adultos implicara la enfermedad. Y entonces, a partir de por qué los adultos siempre están enfermos, uno puede inventarse un cuento de qué es lo que sucede cuando se empiezan a volver adultos que los enferma tanto. Y ahí hay un cuento genial que respondería a una de esas preguntas de los niños. Hay otra pregunta muy chévere y es de dónde sacan la plata los adultos. ¿Qué hacen los niños, no? Porque un niño siempre tiene en la cabeza que los adultos siempre tienen plata y por eso siempre piden cosas. Entonces, bueno, y entonces si tuvieran, resulta que los adultos tienen un duende que todos los días les llena sus bolsillos de plata, porque no necesariamente tiene que ser la relación trabajo, y eso es una idea desde la fantasía, pero no solo desde la fantasía es posible estas cosas, también desde la cotidianidad. Hay historias que surgen, historias muy bonitas que surgen de la cotidianidad, como la vida con las mascotas, como lo que pasa en un día natural de los niños, las especulaciones que hacen los niños sobre la gente de su comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un abuelito que se sienta todos los días en la esquina. ¿Cómo será la historia de ese abuelito? ¿De qué será de lo que habla? Pienses en esos personajes. Entonces, la idea es busquen una cosa que sea detonante y a partir de ahí empiecen a explorar posibilidades. Ese es como el arranque de una historia de cuentos. El segundo elemento, los personajes. Háblanos un poco de qué personajes podemos pensarnos para este cuento corto. Si de pronto podemos personificar los objetos, es decir, yo puedo hablar de una silla que habla, o de una montaña que canta, de una nube que llora, si pueden estar presentes esos animales que están en el entorno, si pueden estar presentes también personas de la familia. Háblanos de esos personajes para darnos pistas. Ok, bueno, entonces el universo de los personajes es gigantesco y en la literatura infantil es todavía más grande y eso es muy chévere, ¿no? Un personaje puede ser un vaso. Les recomiendo, por ejemplo, quieren mirar personajes muy locos, vean 31 minutos, está en Netflix, en donde, por ejemplo, los títeres son personajes, pero a veces los objetos también son personajes. Pueden pensarse todos ese tipo de personajes. ¿Qué es lo importante? Que el personaje tenga una historia. O sea, no es simplemente que hay un libro que se llama El día que los crayones renunciaron y los personajes son crayones. Pero no simplemente es un crayón diciendo hola, soy el crayón y chao, soy el crayón. No, es la historia de esto no es un crayón, esto es un marcador, de este marcador que está cansado de ser el color café, porque es que como color café solamente en los árboles soy el tronco y yo quiero llegar a más arriba donde llega el color verde porque las hojas son verdes. ¿Sí ven? Entonces hay un problema que tiene el personaje, hay una complejidad que tiene el personaje. Todos los personajes tienen una historia compleja, entonces piénsense en eso. No necesariamente tienen que escribir la historia de todos los personajes en el cuento, pero ustedes sí la deben conocer para que el personaje actúe en consecuencia de esa historia. ¿A qué es a lo que me refiero? Si hay un personaje que es terriblemente malo, ustedes no tienen por qué contar por qué es malo.
puede quedar ahí. Pero ustedes como autores deben ser conscientes de esa historia para que el personaje actúe en coherencia con esa historia. Otra cosa importante con los personajes es que los personajes deben ser coherentes con el mundo en donde ustedes los pusieron. ¿A qué es a lo que voy? A que si ustedes están en un mundo de fantasía en donde los caballos vuelan, pues no me pueden salir de un momento a otro con que apareció una nave espacial o que me apareció un carro. Lo más importante es que en esa haya un espacio de coherencia que se llama la verosimilitud. Y este es un ejemplo muy bobo que dan en las facultades de literatura, pero es cierto, y es: ustedes no pueden decir en ningún cuento en el universo que hay elefantes rosados que vuelan. Eso no se puede decir. Pero si en cambio dicen: ayer a las 4 de la tarde sobre el cielo gris de Bogotá vimos 4 elefantes rosados sobrevolando la Torre Colpatria, estoy dándole verosimilitud. ¿Se dan cuenta? Estoy dando un contexto en donde es posible que haya sucedido esa situación. Puede ser mentira, puede ser verdad, no pasa nada. Lo importante es que sea creíble. Hay muchas historias que no son creíbles. Historias como, por ejemplo, sitúan a un personaje en pleno siglo XXI y ese personaje en el pleno siglo XXI se le acerca a alguien y le dice: oiga, mire, es que quiero que se suba a este carro. Él se asoma a la ventana del carro y ve a un niño que ha sido secuestrado o que ha desaparecido hace 2 semanas. Y el personaje lo primero que hace es subirse al carro. Eso no es verosímil. Eso no se lo cree nadie. Es como que niño tan bobo. Pues eso no pasa en la vida real. El tema es que tiene que ser verosímil. Este ejemplo que les doy no es un ejemplo cualquiera, eso es algo que pasa en una novela de un señor que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y en donde no hay esa condición. La verosimilitud es una condición para poder crear personajes. Tienen que ser coherentes, su actitud tiene que ser coherente. No puede ser que sea un personaje que todo el tiempo fue feliz y al final se suicidó. Eso no tiene verosimilitud. Uno tiene que convencer al lector que el personaje funciona así. No significa que tenga que ser realista. Significa que tiene que ser coherente con el mundo que yo le he creado a ese personaje. Ahora conversemos sobre el lugar y el tiempo. Cuando leemos un cuento que empieza, por ejemplo, había una vez en un lugar muy lejano, estamos permitiendo que los niños y las niñas se ubiquen en un lugar, en un espacio y en un tiempo. Entonces, para esta propuesta de cuento corto, ¿qué nos puedes aconsejar en cuanto al lugar en donde se va a desarrollar la historia y en cuanto al tiempo? Es decir, si lo contamos en pasado, en presente, en futuro, ¿y qué ideas de lugares podemos tener para la construcción de estos cuentos? Bueno, hay varias cosas. Fíjense en esto, ¿no? Érase una vez, o había una vez, es un tiempo verbal supremamente raro. Que lo primero que yo sé que cuando alguien me dice érase una vez, es que ya estoy en una historia ficticia, ¿no? Yo no tengo que decir nada más. Yo empiezo un cuento con érase una vez un niño. Ese niño ya no existe en la vida real. O sea, no me van a contar la historia de mi vecino. Me van a contar la historia de un niño por allá lejano, en algún lugar de que no sabemos bien dónde es. Y cuando decimos érase una vez en un reino muy lejano, primero un reino, en Colombia no hay reinos. Lo último que hubo fue un virreinato, pero los niños no tienen tan claro esa idea del virreinato. En un reino, eso me hace que sea un lugar todavía muchísimo más lejano. Pero fíjense en una cosa, lo que logran y lo que es maravilloso de los cuentos de hadas o de estos cuentos que dicen érase una vez en un reino muy lejano, es que por más lejano que sea ese reino, presenta los mismos problemas humanos que tenemos nosotros en este reino y en esta realidad. Nosotros no trabajamos nosotros no entenderíamos a Blancanieves si no estuviera en esas emociones y en esas pulsiones que todos tenemos en la vida real. Entonces ahí vuelve un poco el tema de la verosimilitud. Mi recomendación, ¿cuál es? Búsquense lugares que así sean fantásticos, sean reconocibles por los chicos. Es decir, piensen en lo siguiente: si yo estoy en el Chocó y le hablo al niño
puedo plantear un poco, incluso podría plantear una patria de hielo, debe haber algún elemento que me permita relacionarlo con la cotidianidad. Piénsense en dónde, en cómo hago para pensarme en las inquietudes de los niños. El tiempo, digamos, hay cuentos que se narran en presente, que son chéveres, digamos, porque lo que hace que el cuento en presente es que me hace ser partícipe de la acción todo el tiempo. No me están contando algo que ya pasó, sino que estoy viviendo lo que está sucediendo paso a paso. Yo no creo que una opción sea mejor que la otra necesariamente. Yo creo que cualquiera de las dos opciones está bien siempre y cuando esté bien desarrollada. Pero lo que yo sí les recomiendo mucho es que sean coherentes todo el tiempo. Por ejemplo, uno a veces cae en un error muy común, y es que como estamos acostumbrados a que la literatura se narre en pasado, queremos narrar en presente y de un momento a otro nos damos cuenta y ¡pum! Algo pasó en el pasado y uno queda como, uy, espérese, esto no estaba sucediendo ahorita. Entonces es muy importante ser coherentes todo el tiempo. Frente al tema del lugar, digamos que lo que yo les decía en un comienzo, debe ser coherente con la historia a la que yo estoy presentando. Un ejemplo muy claro de esto sucede con las series de televisión para niños. Fíjense en una cosa que pasa, y lo dicen los científicos. Dicen, por ejemplo, que series como los Teletubbies están pensadas por personas que están conscientes del desarrollo cognitivo de los niños. Las repeticiones en los Teletubbies tienen un sentido. Las repeticiones en los cuentos tienen un sentido. Fíjense que, por ejemplo, en libros como este, cuando el elefante camina, hay toda una repetición de que cuando el elefante camina, asusta a no sé quién, asusta así demás. Las repeticiones son muy, muy, muy importantes en la primera infancia. Y eso sucede en programas como los Teletubbies, hay una serie como por ejemplo Steven Universe que recomiendan mucho porque además plantea unos temas bien interesantes para los niños y tiene una coherencia con la vida real. Es decir, ustedes ven que los Teletubbies son seres súper extraños, pero comen, corren, hacen ejercicio, bueno, tienen toda una relación diferente. Por ejemplo, en cambio, para los niños, los estudiosos de la psicología y del desarrollo cognitivo dicen que, por ejemplo, Bob Esponja es un terrible ejemplo y es una serie que no está concebida para los niños porque rompe todas las leyes de la física y no es coherente con la vida real. Entonces hay un incendio en el fondo del mar, o los animales respiran, o se van a nadar en el petróleo, o sea, todas las leyes de la física no se entienden, o sea, se rompen constantemente. En consecuencia, el lugar, por ejemplo, fondo de bikini en Bob Esponja, no es un lugar coherente para los niños. Y lo que les genera es una serie de dudas e incoherencias frente a cómo se enfrentan a la realidad. La fantasía está bien, pero la fantasía tiene unos mínimos de coherencia. Ese es el punto. El punto es que el lugar y el tiempo tienen que ser coherentes. No podemos, si ustedes se ven, qué sé yo, las crónicas de Narnia o ven El Señor de los Anillos o ven Harry Potter. Harry Potter es un universo perfectamente coherente. Es decir, saben hacer magia y a partir de la magia entonces hay unas leyes y hay unas reglas que son coherentes y que todos los personajes siguen. Entonces se crea un mundo Hogwarts, toda la realidad, la tensión entre los moguls y los magos, todo este universo es absolutamente coherente. Pero si ustedes se van a Bob Esponja no es coherente. A veces Bob Esponja puede respirar y a veces no. A veces Bob Esponja cocina hamburguesas cangreburgues debajo del mar en una estufa de gas. O sea, son cosas que no podrían suceder, que no son coherentes y que no hay una justificación dentro de la misma historia para que haya una coherencia de eso. Entonces, ahí el tema es jugar a que todos los espacios sean coherentes. Bueno, teniendo en cuenta que son las 11:50, nos quedan ya 10 minutos para recoger todo lo que hemos conversado en este espacio tan interesante. Entonces, el cuento corto tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Tú nos hablabas ahorita un poco de las repeticiones. Danos una pista sobre la secuencia que debe haber desde que inicia el cuento, cuando
Luego sigue esa situación de tensión de la que tú nos hablas, que es como esa problemática o ese nudo del que hablábamos antes, y el desenlace, que es ese final. Me imagino, por ejemplo, el cuento de Ricitos de Oro, que es un cuento tradicional, esa secuencia en la que ella primero revisa las sillas, se sienta en cada una de ellas, luego prueba la avena, entonces prueba los 3 tazones de avena, luego sube a las camas, prueba las 3 camas. Háblanos de esa secuencia, porque creo que es una pista muy importante para la construcción de este cuento. Claro que sí, miren, lo más importante aquí es que todos los eventos que suceden en el cuento tienen una causalidad lógica. Miren, hay estudios de neurocientíficos que dicen la lógica está insertada en nuestra corteza prefrontal y es la lógica aristotélica. Es impresionante, es decir, la idea de la lógica aristotélica, los niños nacen con ella desde que es como un rasgo evolutivo de la humanidad. Entonces los niños desde muy chiquitos detectan cosas que son muy raras. Por eso cuando los niños aprenden a hablar, tienen errores de conjugación de verbos, como en vez de decir pude, dicen pudí, porque la conjugación lógica es pudí, pero la gramática no es lógica, responde a una convención social. Entonces, en ese sentido, las secuencias deben correr de una manera lógica. Entonces, el ejemplo que pone Diana es muy bueno. O sea, ¿qué hace Ricitos de Oro? Ricitos de Oro llega a la casa de los 3 osos y lo primero que hace es que se sienta en la silla grande y es muy dura, se sienta en la mediana, es muy blanda, se sienta en la pequeña y es perfecta. Prueba la avena que está muy caliente, la que está muy fría y la avena pequeña que es perfecta, ¿sí ven? Hay una secuencialidad que es lógica y que Ricitos va repitiendo y luego repite también en las camas en donde se acuesta. Entonces eso es una cosa importante porque de esta manera los niños se dan cuenta que efectivamente hay una causalidad lógica en todo lo que sucede. ¿Qué es importante allí? Que esa causalidad me lleve a un conflicto, me lleve a algo que hay que resolver. Vuelvo y les digo, sin conflicto no hay literatura. Si no hay un problema allí que querramos resolver o algo que tengamos que pensar, no es posible la literatura. En ese sentido, es súper importante que estos conflictos se presenten de una manera clara y que nosotros pensemos también en cómo resolverlos. Hay algo importantísimo de tener en cuenta. Resolverlos no significa solucionar el problema o darles a los niños la moraleja o siempre que todos los cuentos tengan que tener un final clarísimo. No. Resolverlo significa llevarlo a una conclusión, así esa conclusión sea dejar el final abierto. Como por ejemplo pasa en libros como, a ver, lo pensamos. Por ejemplo, los cuentos para jugar de Gianni Rodari te dejan los finales abiertos y te dan 3 finales posibles con los que tú puedes jugar, o si tú quieres inventarte un final diferente está bien. Entonces, el punto es que cuando hablamos de la resolución del problema es que se cumpla esa causalidad lógica. Eso sucede mucho en el relato breve. El cuento más breve del mundo se llama El dinosaurio, y el dinosaurio dice lo siguiente, el cuento dice así: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y uno se pone a pensar, y hay un inicio, un nudo y un desenlace. En esa pequeña frasecita, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pues el cuento inicia cuando la persona despertó, pero el cuento da relación de un tiempo anterior, ¿no? Un tiempo en el que él vio el dinosaurio y se acostó a dormir y al despertar lo vuelve a ver. Entonces el cuento ya no arranca cuando despertó, sino en la situación anterior, que además nos toca preguntarnos si de dónde se salió un dinosaurio y por qué carajo es un dinosaurio y de dónde viene. Y todavía estaba allí, o sea que continuó allí. ¿Qué va a pasar con ese dinosaurio? Entonces el inicio y el desenlace de ese cuento están implícitos, o sea, no están escritos allí, pero el lector los puede reconstruir. Y lo que nos presenta es un nudo bastante complejo, que es decir, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ahí se presenta el conflicto, ahí hay un conflicto que no sabemos cómo se va a resolver y que le toca a cada lector mirar cómo lo resuelve de acuerdo a lo que cada lector sabe. Esto no es un cuento para niños, por supuesto, pero un poco me sirve de ejemplo
para entender que siempre un cuento, o sea, no es posible escaparse de esa estructura, contiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y es súper importante en los cuentos para niños porque los niños crecen con esta estructura narrativa. Es una estructura narrativa que viene desde los cuentos tradicionales, desde las primeras historias, incluso de estas canciones casi narrativas que todo el tiempo les estamos haciendo. Hay un inicio, un nudo y un desenlace, y acostumbrarse a esa estructura les va a permitir después entender cuentos con estructuras más complejas. Pero a la larga, miren, hasta los cuentos más contemporáneos de la vida, Cortázar, Borges, más hacia acá Rubén Fonseca, los cuentos de este señor Alfaro, se me acaba de olvidar cómo se llama, cuentos de escritores bogotanos como Guido Tamayo, de que están vivos y que hoy escriben, cumplen con esta estructura. Entonces es casi imposible. Pero para los niños es súper importante que esta estructura sea muy, muy clara. No significa, insisto, en que todos se los tengamos que dar masticados y les digamos, o empecemos un cuento con un subtítulo, inicio, nudo y desenlace. Pero sí debe ser claro que existe el conflicto y que existe una resolución de ese conflicto, que no necesariamente tiene que ser positiva o negativa o quedar explícita, pero tiene que dejarse la posibilidad de esa resolución. Bueno, Pedro, agradecerte por este espacio y decirle a todas las personas que participaron que nos vemos el próximo viernes 5 de junio a las 10 de la mañana para continuar con el laboratorio de escritura creativa que es Cuento Corto. Entonces, resumiendo un poco todos los consejos que nos diste, primero, que tenemos que tener un detonante, es decir, tenemos que pensarnos en esa cotidianidad de los niños y de las niñas y en esos elementos culturales que van a detonar el cuento. Segundo, debemos pensarnos en unos personajes. Esos personajes pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser personas, pero importante que definamos la personalidad de cada uno de ellos. Es decir, que si ese crayón va a ser alguien muy alegre, me voy a pensar esa vida de él en esa clave de la alegría, ¿sí? Como un ejemplo que tú nos diste. El tercero, que nos pensemos en lugares fantásticos que sean reconocidos por los niños y las niñas. Entonces ahí juega un papel fundamental la cultura. Abramos los ojos y veamos qué es lo que rodea a nuestros niños y a nuestras niñas en ese espacio físico que nosotros tenemos. Lo cuarto, que nos pensemos en esa secuencia y en esa repetición que le va a permitir al niño y a la niña imaginar esa historia, cómo inicia, cómo sucede algo que tensiona, que es problemático y cómo hay un desenlace. Y quinto, la extensión del cuento. Entonces, como este ejercicio es un cuento corto, le proponemos a todos nuestros participantes que sea de una hoja. Es decir, en una hoja pueden caber 2 párrafos o 3 párrafos. Eso para empezar a acercarnos a este ejercicio de escritura. En nuestro encuentro del 5 de junio, por favor traigan esos cuentos de una página con estas sugerencias que les dimos y vamos a empezar a hacer entonces la lectura de los cuentos, a pulir ya más la escritura, a enriquecerla y que Pedro pues nos siga dando consejos y podamos seguirnos pues sumergiendo en esta experiencia tan linda que es la escritura para la primera infancia. Entonces, agradecerle a Pedro, recordarles que nos acompañó Pedro José Luis Pulido Díaz, promotor de lectura, con más de 10 años de experiencia en diferentes programas a nivel nacional, con estudios de literatura y pedagogía y experiencia en procesos de gestión cultural en torno a la promoción de lectura. Ha sido coordinador de proyectos de lectura en espacios convencionales y no